no nos vienen a contar ahora cómo se reciben refugiados, porque hay que preguntarles a los sirios cómo se reciben refugiados. Los libaneses, asesinados, bombardeados, sin misericordia, por los aviones, por los cañones, por el ejército sionista, se refugian en Siria. Los armenios, asesinados por Turquía desde 1918-20, se refugian en Siria. Los siriacos cristianos de Turquía se refugian en Siria. Los kurdos de izquierda, progresistas, obreros y campesinos, perseguidos por las dictaduras de Turquía, instaladas por la CIA en Turquía, país vecino, en todas las dictaduras que ha montado la CIA, de dictaduras militares fascistas que han montado en la vecina Turquía, todos han ido a refugiarse a Siria. A Siria. Los millones de iraquíes cuyas vidas fueron destruidas por por Bush Jr. y por Aznar, que apoyó aquella guerra. 1 millón de muertos, lo vuelvo a repetir, en la invasión del 2003, fueron a refugiarse a Siria. Y los sirios veían lo más natural del mundo, lo más lógico, compartir su pan con sus hermanos árabes, iraquíes, palestinos, libaneses, con sus hermanos turcos, kurdos, asirios, etc., ¿no? Hay que ayudar al presidente Bashar a ganar la guerra rápido. Rápido. Tenemos que salir a la calle a pedir, a exigir el fin de la agresión terrorista de los Estados Unidos, de la OTAN, con su lacayo Turquía, con su lacayo Israel, con sus amigos de Arabia Saudí contra Siria. ¿Sí? Porque esa gente tiene que volver a sus casas bajo la protección del Estado revolucionario, baasista de Bashar. Tiene que volver a reconstruir su vida, a reconstruir sus ciudades, a reconstruir sus iglesias. La iglesia probablemente más antigua de la cristiandad está en la ciudad de Maalula. La ciudad de Maalula es una pequeña ciudad siria entre Damasco y la frontera libanesa, donde se sigue hablando el arameo, que era la lengua que hace 2000 años se habitaba allí y que la que hablaban los primeros cristianos, Jesucristo, en el caso de que ese personaje histórico hubiese existido, ¿no? Maalula fue atacada por los terroristas de Al-Qaeda, asesinaron a los cristianos, a las monjas, y la milicia del pueblo de Maalula, ayudada por el ejército sirio, tuvo que echar a los asesinos de Al-Qaeda, a la oposición moderada, como dice El País y algunos otros, ¿no? Y se protegió la que se dice que es la capilla, el monumento de oración, la iglesia más antigua de la cristiandad, Maalula, ¿no? Maalula. Una joya de la pervivencia cultural, de la tolerancia religiosa, de la civilización siria. Tenemos urgencia de que se acabe, de que se libere de terroristas, de asesinos e invasores extranjeros a Siria. Hay una gran batalla en torno a Alepo. Alepo es la segunda ciudad. La ciudad de Alepo, 4 millones de habitantes, está totalmente ganada para la causa del presidente Bashar al-Assad. No hubo ninguna insurrección del pueblo de Alepo en el año 2011. A finales del 2011, desde Turquía llega una milicia terrorista fuertemente armada, que ocupa algunos barrios y han establecido una dictadura fascista en algunos barrios del este de Alepo. Lo mismo que esos ejércitos, el profesor Michel Chossudovsky, un economista canadiense brillante, tiene una página web que yo les recomiendo, mondialización.ca, de una ley en francés, también en inglés,
gran eminente profesor economista Michel Chossudovsky les llama la infantería de la OTAN, a la horda de las tinieblas, ¿no? La infantería de la OTAN tomó Alepo, también ha tomado una provincia entera, la provincia de Idlib, y otra fracción de esa infantería de la OTAN ha tomado la ciudad de Raqqa, al norte. Los gobiernos occidentales tratan de decir que hay terroristas buenos, los que llaman oposición moderada, y hay terroristas malos, malísimos, que son los del Estado Islámico, ¿no? Llamados Daesh. En realidad esto es una mentira, es una falacia absoluta. Con las mismas bandas de asesinos extranjeros, se calcula que los 300.000 mercenarios han atacado a Siria, fuertemente armados, que provienen de ese grupo terrorista creado en Afganistán, que luego ha servido a los intereses de los Estados Unidos y del imperialismo en general para atacar en otros escenarios y a otros pueblos que tuvieron la osadía de construir gobiernos progresistas, independientes, revolucionarios y antiimperialistas. Después de asesinar al presidente comunista de Afganistán, que era Mohammad Najibullah, atacaron Chechenia, atacaron el norte del Cáucaso para restaurar el capitalismo de tipo colonial en la antigua Unión Soviética. Ahí el Bin Laden de la zona se llamaba Basayev, recordamos muy bien. Después vino la guerra de Bosnia-Herzegovina, donde Bin Laden dio apoyo con su horda de las tinieblas de Al-Qaeda para restaurar el capitalismo en la antigua República Socialista de Bosnia-Herzegovina, capital de Sarajevo, donde desde entonces los medios de comunicación no dicen nada, pero sabemos que se instauró un capitalismo colonial, que destruida toda la industria y toda la economía del socialismo yugoslavo titista, y el pueblo fue lanzado al paro, a la miseria, a la migración. Y siguen en el poder esta derecha reaccionaria que fue apoyada por los grupos terroristas islamofascistas. Después vino Argelia, hubo una guerra civil. Después Kosovo, también creación de grupos terroristas por los servicios especiales de la OTAN. Después vino Libia, donde en Libia nos dicen que los terroristas son muy malos, Al-Qaeda es muy malo. Pues sepan ustedes que en el año 2011 la OTAN puso como jefe militar de la capital de Trípoli a un bandido de Al-Qaeda que se llamaba Belhach. Vean ustedes en internet, si dudan de mis palabras, Belhach, terrorista, degenerado de Al-Qaeda. Pero sepan ustedes que Al-Qaeda no solo reivindica la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001, sino que Al-Qaeda reivindica la matanza de Atocha. ¿Te recuerdan? Trenes de estudiantes, de obreros de Madrid, después de la invasión de Irak, fueron asesinados de manera espeluznante. Al-Qaeda asumió ese acto criminal, lo que hoy llaman terroristas moderados, ¿no? Por eso yo quiero pedirles apoyo a los chicos y chicas del ejército sirio, porque los chicos y chicas del ejército sirio nos protegen a nosotros, nos protegen a la humanidad de esa horda de las tinieblas, esa banda de asesinos degenerados creados por los servicios especiales de la OTAN. Lo vuelvo a repetir, para que nadie lo olvide, se pierda de vista esa afirmación, de la que tengo pruebas más que sobradas. De manera que si Siria cae en manos de esa gente, es posible que haya otros trenes en Occidente que vuelen, ¿no? Gente que desprecia la vida, gente entrenada en el asesinato, en el crimen, cortar cabezas a niños, despedazar a prisioneros, comer el corazón. Yo vi a un terrorista de esos comiendo el corazón de un soldado sirio. Terroristas moderados, lo que llama la prensa occidental.